Adelante, doctor Raymond. Eh, Buenas noches con todos. Se me escucha de la mejor manera, ¿verdad? Si hay alguna falla o algo, me pasan la voz, por favor. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante, que es referente al delito de trata de personas, las formas de explotación y el análisis de su tipicidad. Muchos piensan que el delito de trata de personas es algo simple. Sin embargo, es demasiado complejo. Tiene dentro de sus elementos del tipo, tiene antecedentes, tiene precedentes y también hechos posteriores. Vamos a iniciar la exposición para un poco conocer más el tema y relajarnos con un video que se suscitó en la Ciudad de México. Una señorita que fue captada a los 12 años de edad y tuvo una experiencia demasiado horrorosa y que está vinculado muy directamente con el delito de trata de personas y explotación sexual. Ya voy a compartir el video. ¿Pueden ver el video? Crecer en México. ¿Se puede ver el video? ¿Me confirman? A ver, dele play. Se está viendo, ¿no? De hadas para Carla Sí, Jacinto, se ve. aunque a los 12 años pensaba que había conocido a su príncipe azul. Tú vas a ser mi princesa, tú te vas a casar conmigo, vamos a tener una familia. Entonces ahí es cuando me empieza a hacer como el verbo, como que me empieza a lavar la cabeza de lo que iba a pasar. El novio de Carla era mucho mayor, de un lejano pueblo en el estado mexicano de Tlaxcala. Le habló de formar una familia. Para un adolescente que había crecido en un lugar con dificultades, sus palabras sonaron como si fueran una respuesta a sus oraciones. ¿Todavía le creías? Sí, yo le creía que iba a ser su esposa, el amor de su vida, la familia y todo eso, ¿no? Ya después un día llega y me dice, no, ¿sabes qué? Es que me vas a tener que ayudar a trabajar. Yo le dije, pues sí, pero yo pensaba en un trabajo común y corriente, o sea, no sé, lavando ropa, en una papelería, cocinando, en cualquier cosa, ¿no? Pero a los 3 meses de relación, la verdad quedó al descubierto. Ya desde chiquita nos enseñaban, no sabía ser muy independientes. Entonces, pasa que yo pensé, un trabajo común, y me dice, no, no vas a trabajar en eso, vas a trabajar en ese servicio. No le creí, porque él me había dicho que no iba a pasar, entonces yo no le contesté esa vez, y a los siguientes días me empieza a decir todo lo que tenía que hacer, las posiciones, cuándo tenía que cobrar, qué tenía que hacer con mi cliente, qué tiempo iba a estar con el cliente. El príncipe azul de Carla era en realidad un proxeneta que le dijo que tendría que empezar a trabajar en la calle como prostituta. Pues me empieza a golpear con una cadena en todo el cuerpo. Incluso en ese día me empezó a dar de puños, patadas, jalones de cabello, me escupía la cara. Y en ese día fue cuando incluso me quemó con la plancha. ¿Cuántos clientes tuviste que ver desafiados? Pues te diría que 20 fueron pocos. Fue desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y estuvimos en Guadalajara, estuvimos una semana. Pero imagínate de 20 diarios. Fue una semana. Susan Coppage es la embajadora itinerante contra el tráfico de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Antes fue fiscal federal en Atlanta. Pues pasa que Hemos enjuiciado numerosos casos aquí en Atlanta que involucran a traficantes de México, principalmente de Tenancingo. Coppage dice que a menudo familias enteras de Tenancingo están involucradas en este delito. Por varias semanas, CNN trató en numerosas ocasiones de hablar con las autoridades de Tenancingo. Fuimos a la alcaldía municipal, pero nos negaron entrevistas una y otra vez. Coppage dice que no le sorprende que las autoridades locales sean evasivas. that's what was
Es lo que hace el pueblo. Esa es su industria. Sin embargo, en comunidades rurales más pequeñas, las jovencitas no tienen ni idea de la reputación que tiene el municipio. Entonces no sospechan de los hombres que vienen de ahí. Piensan que tienen un gran futuro con esa persona y creen que las aman. Así es como las reclutan. Carla dice que la forzaron a prostituirse por todo México durante 4 años sin descansar un solo día. Dice que su proxeneta le exigía que diera por lo menos 30 clientes al día y que mantuviera una lista diaria. Calcula que para cuando llegó a los 16 años la habían violado 43.200 veces. Había gente que iba, incluso luego nada más se reía de mí, se reía como lloraba cada vez, tenía que cerrar los ojos para imaginarme lo que estaban haciendo, para no sentir en ese momento. Aparte ya todo lo que había vivido antes, ¿no? Una víctima nos estudia Tenancingo como la prueba del diablo. ¿Está usted de acuerdo con esa descripción de Tenancingo? Totalmente de acuerdo. No hay en la historia de la humanidad un lugar que represente más el dolor del esclavitud como la representa la Tenancingo. ¿Cómo pueden explicar que de un solo corrupto salga el mayor número de víctimas durante Cuando minimizamos el problema de evitar de atacarlo, cuando no enfrentamos con la realidad y la verdad, estamos permitiendo que esto siga creciendo en impunidad. Rosy Orozco aboga por las víctimas. Esta escena. La Mora Mexicana dice que son los poderosos quienes permiten que la trata continúe. Muchos de los parrotes de Tenancingo y de Tlaxcala tienen esta cultura de lograr que las víctimas se sientan intimidadas cuando las autoridades mismas son los que las están violando. Pero también es una manera de corromper a todas las autoridades. Cuando los llevan y les entregan herramientas como tarjeta de cortesía, están captando a las autoridades de su trabajo. Es increíble que los policías, en lugar de protegerlas, las hayan estado violando y después expulsionan. Carla dice que en una ocasión 30 policías uniformados realizaron una redada en un hotel en donde la obligaban a trabajar, pero que en realidad era un burdel. Asegura que, en vez de hacer arrestos o rescatarlas, los policías hicieron un trato con el dueño del burdel. Cerraron el hotel, sacaron a todos los clientes del hotel y pensamos que iban a hacer nada más lo de la rutina, del operativo normal. Cierran el hotel y empiezan a hablar con el dueño y el dueño nos ofreció, los policías uniformados empezaron a pasar con nosotros, nos empezaron a grabar y nos empezaron a decir que si no hacíamos bien lo que teníamos que hacer, las grabaciones iban a ir para nuestras familias y aparte de que ya tenían el nombre de nosotras. ¿Qué te pasó en el campamento en ese momento en el que los que se supone que te deben de proteger estaban abusando? Solo me daban asco. Me daban asco porque veían que había menores de edad, o sea, se veía, ¿no? Nos veíamos más bien porque ni siquiera estábamos bien desarrolladas, o a lo mejor sí un poquito, pero mira, cara de tristeza, había niñas que de plano no estaban desarrolladas, tenían 10 años. Carla dice que finalmente pudo escapar después de 4 años en cautiverio. Hoy, con 23 años y recordando esa etapa negra de su vida, dice que hubo solo un hombre que la trató como un ser humano, alentándola para que escapara. Pero es que yo no quiero tener relaciones, yo quiero platicar. Al principio lo mandaba muy lejos, porque yo le dije, es que aquí no se debe platicar, yo te debo dar un servicio, para eso estoy. Cuando usted piensa en la víctima de los supuestos, ¿qué se le viene? El pensar en una niña violada por 42.300 personas, como ella contó vida, y entonces pensar cómo es posible que ellos estén policías, jueces, sacerdotes, pastores, autoridades de todo nivel, padres de nivel, están violando a niñas de 12, 13, 14 años. Es increíble de que detrás de esos 42.300 monstruos criminales, solo un ser humano vio la belleza de cada nación. Solo un hombre tuvo la fuerza de decir que te pago, que quiero que vuelvas a soñar, quiero que vuelvas a anhelar vivir. Ya no vives, estás muerto en vida.
Se calcula que hay 2 millones de menores de edad explotados cada año como parte de la red global de sexo comercial. La violencia, la corrupción y una mezcla de miedo y vergüenza son los factores principales que impiden que las niñas y niños escapen. Ahorita me ves con una sonrisa en la boca. Pero acordándome de eso, pues, así me duele demasiado. Hay verdades que efectivamente, Como pueden observar, es una historia muy triste, porque como ella misma está señalando, ha sido ultrajada a 42.300 veces. Es decir, no creo que tenga una tranquilidad como ser humano. Sin embargo, es la realidad en la que estamos enfrentándonos hasta la actualidad. Voy a iniciar la clase ya con las diapositivas. Cualquier pregunta que tengan, háganlo con confianza. Voy a presentar las diapositivas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del delito de trata de personas, inicialmente, e incluso queda establecido por la Corte Suprema de Justicia de la República de nuestro país, tiene como bien jurídico protegido en el delito de trata de personas a la libertad personal. Lo define de esa manera porque establece que lo que se priva a una persona es su libertad de desplazamiento, su libertad ambulatoria, porque como hemos visto en el video, le ha enamorado desde los 12 años de edad y la privó de su libertad. No podía salir ella de su lugar de trabajo. Empezaba a las 10 de la mañana hasta altas horas de la madrugada. Solo se alimentaba, dormía y de nuevo trabajaba. Eso era el itinerario de esta señorita. Sin embargo, en la actualidad, ya con las diferentes doctrinas y por una mayoría, se ha establecido que no solamente se priva de la libertad a las personas en el delito de trata de personas, sino ya va más allá y llegan a la conclusión de que el bien jurídico protegido en el delito que nos toca ahora es la dignidad humana. Con la trata de personas se vulnera la dignidad humana, que ya es un poco más amplio. Engloba lo que es la libertad personal, engloba lo que es la libertad sexual, la libertad laboral, porque en todas estas se nota, se ve que se infringe la dignidad de una persona, la cual está establecido también en nuestra Constitución Política del Estado. Bien. ¿Cuáles son las formas más clásicas del delito de trata de personas? Como podemos ver, una persona se enriquece, busca enriquecerse a partir de otra con la explotación sexual, como lo vimos inicialmente. Es lo más común. En el Perú, en nuestro país, donde más se ve estos temas de explotación sexual a consecuencia de la trata de personas, es en la selva. Por ejemplo, en La Pampa, en Puerto Maldonado, donde extraen minerales, oro. Ahí
hay bastante tema de explotación sexual por razones de este delito de la trata de personas. La llevan con engaños a esos lugares y las explotan sexualmente. Les señalan que van a ir a trabajar en un restaurante, en una tienda de venta para ropas, que se les va a pagar muy bien de manera semanal. Y las menores se van y cuando llegan al lugar de destino se les quita su DNI, su celular y todo medio que pueda identificarlas o cualquier bien con el cual ellas puedan comunicarse. Las tienen secuestradas, vigiladas y no pueden hablar ni salir a ningún lugar si no es con permiso del tratante o quienes las tienen la obligación de cuidarlas. Sin embargo, también hay una explotación laboral, como pueden ver en las imágenes, niños trabajando, ¿no? No es común ver en las calles a menores de edad vendiendo caramelos, vendiendo frutas, incluso pidiendo limosnas. Y los padres de familia o un familiar o una tercera persona se presta para ello. ¿Por qué? Porque lo único que piensan es su beneficio económico a partir de estos menores de edad. También existe como una forma de la trata de personas, el matrimonio servil, que están relacionados a matrimonios de carácter de servicio, en la que puede darse la explotación sexual, reproductiva o familiar. Esto lo relacionan muchas veces, por ejemplo, con la explotación reproductiva, porque también es conocido por nosotros que se pueden vender niños recién nacidos a personas que no pueden tener o procrear un hijo. Hay parejas que son estériles y lo único que les queda es adoptar y hacen que también a la necesidad de las personas en un hospital puedan comprar los recién nacidos. Por eso también hay tráfico de bebitos, ¿no? De los bebés. Por otra parte, también tenemos lo que es lo que ya señalábamos anteriormente, las adopciones ilegales, ¿no? Habitualmente bebés, niños y niñas son sustraídos a cambio de una suma de dinero u otros beneficios. También existe los fines relacionados a la comisión del delito. En este caso, las víctimas son utilizados para cometer y participar en actos criminales como robo, lavado de dinero, tráfico de drogas, entre otros. Muchas veces en la ciudad de Lima, y es un caso real, que también ha sido materia de una sentencia, donde unos padres de familia hacían que su hijo llorara en la calle. Y si nosotros como seres humanos vemos a una persona que está llorando en la calle, a un niño en este caso, lo primero que vamos a hacer es, nos va a causar sorpresa y vamos a preguntarle qué es lo que ha pasado. Y el niño señalaba que no sabía dónde vivía, se había perdido y que no tenía cómo llegar a su casa. Estas personas muy amables lo que hacen es decirle, te vamos a llevar a tu casa. ¿Conoces dónde? Sí, es por arriba. Ya, vamos. Al momento que le suben a su carro, aparecen sus papás y le empiezan a gritar al señor que le estaba ayudando, argumentando que le estaba secuestrando a su hijo.
¿Eso con qué fin? Con el fin de que este señor les pague, ¿no? Buscaban un beneficio económico a partir de esa mentira, y para eso se prestaba su hijo. Sin embargo, han sido a buena hora, había testigos, pero ya después de este caso aparecieron muchas personas que también habían sido víctimas de estos señores. Han sido condenados por esta mentira, pues, ¿no? Sin embargo, el tema de secuestro no es nada sencillo. Si no hubieran habido testigos, este señor que de buena manera le quería llevar a su casa al niño, hubiera purgado quizás de 20, 25 años, porque secuestro es un delito muy grave. Por otra parte, también el delito de trata de personas tiene como fin la comercialización de órganos, tejidos y o fluidos. Hubo una época en los años 90, 95, en el que salían en las noticias diversas desapariciones de niños. A veces se les encontraba en los cerros sin órgano, ¿no? Y a veces desaparecían y nunca han aparecido, se los habrá llevado a otros países. Y eso es con el fin de la comercialización de sus órganos. Como pueden observar, el delito de trata de personas tiene varios fines. No solamente es de la explotación sexual, lo cual es la más común. ¿Correcto? Se dice también que el delito de trata de personas hasta hace 6 años era el tercer acto delictivo con mayor rentabilidad a nivel mundial. Sin embargo, en la actualidad es el segundo acto delictivo con mayor rentabilidad después del tráfico ilícito de drogas. Entonces, no estamos ante un delito simple, y es por ello que está penado dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y también tiene agravantes, e incluso como puede sumarse las penas como un concurso real de delitos que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son los elementos del tipo del delito de trata de personas? Les dije que hay un antes, hay un durante y hay un después. No solo vamos a tener, si hay un antes, también puede haber la configuración del delito de trata. Si hay un durante también, y si hay un después. No es necesario que haya la relación de todos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los elementos del tipo? Cuando nosotros nos remitimos al Código Penal en el artículo 153, vamos a ver el primer elemento que dice el que mediante violencia, dice, ¿no? ¿Y qué significa la violencia? La violencia es el uso de la fuerza física contra la persona, que debe ser suficiente como para doblegar la voluntad de la víctima. Es decir, uno de los elementos del tipo penal de trata de personas es que este sujeto que capta a una determinada persona debe actuar con violencia. ¿Cuál es el segundo elemento? La amenaza. ¿Y qué definición tiene la amenaza dentro de nuestro ordenamiento jurídico? Es el que consiste en el anuncio de causarle un mal posible, verosímil e inmediato al agraviado. Debe ser un peligro inminente para la vida o integridad física. También puede haber el empleo de chantaje o intimidación. ¿Correcto? Entonces ya tenemos dos elementos del tipo, la violencia y la amenaza. También dice, y otras formas de coacción. Este elemento del tipo señala
a la fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad. Así se define. Entonces, tenemos ya 3 elementos: la violencia, la amenaza y otras formas de coacción. Pero antes de proseguir con los elementos del tipo, me preguntarán, ¿y quién es el sujeto activo? Si nosotros nos remitimos al artículo 153 del Código Penal, señala el qué. El qué se refiere a todo tipo de personas. Pueden ser funcionarios públicos, pueden ser servidores públicos, pueden ser personas común y corriente, cualquier civil. El qué. No hay una determinada designación al sujeto activo. Sin embargo, las autoridades están dentro de las agravantes. Otro elemento del tipo es la privación de la libertad, que quiere decir que es el acto contrario a la libertad ambulatoria. Es por ello que inicialmente, como les señalé, la Corte Suprema de Justicia señaló que el bien jurídico protegido era la libertad, ¿no? Y es lo que primero se le priva a una persona. Si yo quiero explotarla sexualmente, la privo de su libertad. Si yo quiero explotarla laboralmente, la privo de su libertad. ¿Correcto? Entonces, vamos con otro elemento, el fraude. El fraude es la acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete. ¿Correcto? Todo lo que les estoy señalando ahora está, si tienen su código penal, remítanse al artículo 153, inciso 1. ¿Ya? Dice, el que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro en el territorio de la República. Se dan cuenta que tiene un conjunto de elementos del tipo. Es por ello que lo estamos analizando uno por uno, pero estamos en el elemento del tipo que es antes. Antes de que se cometa la explotación sexual, la explotación laboral, el sujeto activo debe actuar con estas figuras o modalidades del tipo penal: violencia, amenaza, otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, que es dar a la mentira apariencia de verdad e inducir a alguien a tener por cierto lo que no es, valiéndose de palabras u obras aparentes y fingidas. Es lo que vimos en el video. El sujeto activo la engañó. ¿Cómo la engañó? Enamorándola. La llevó a su lugar de donde fue explotada sexualmente. Entre violencia, amenaza y engaño hay mucha diferencia, ¿no? En el engaño, en el caso del video, al enamorarla, no ha habido violencia, no ha habido amenaza, le ha tratado con cariño, la trató con amor. Sin embargo, terminó siendo explotada sexualmente. También tenemos el abuso de poder o vulnerabilidad, que está referido al aprovechamiento ante una posición de necesidad. Y esto es muy común en nuestro país, porque las personas, y en mayor cantidad las mujeres,
adolescentes que tienen 16, 15, 14 años de edad y que ni siquiera terminan sus estudios secundarios por la necesidad de vestimenta, de alimentación, buscan trabajo. Y esta situación de vulnerabilidad es aprovechado por las personas que quieren explotarla de las formas antes mencionadas. Entonces, esa situación de vulnerabilidad está considerada también como un elemento de la trata de personas. También existe la concesión, recepción de pagos o cualquier otro beneficio que consiste en dar y recibir un beneficio patrimonial, dinero, bienes o de otra naturaleza. Siempre el sujeto activo va a buscar un beneficio económico. Siempre va a buscar un beneficio patrimonial. Siempre va a querer acrecentar su economía mediante este delito de trata de personas. ¿Correcto? Ahora, como ya hemos analizado el elemento del tipo que es antes de que esta persona sea explotada, tenemos el elemento del tipo que lo considero yo como durante. ¿Por qué se pone como durante? Porque ya aquí va a haber el elemento captar. Para yo explotarla sexualmente, tengo que captar a una persona. Si yo no la capto, no puedo trasladarla, no puedo transportarla, no puedo explotarla. Entonces, ¿qué significa la captación? Es atraer a alguien, ganar la voluntad o el efecto de alguien. Yo veo a una señorita con un estado de necesidad de trabajar para sustentar sus estudios. Yo me acerco, la capto de manera presencial, la puedo captar por redes sociales, por Facebook, por Instagram, por cualquier otro medio tecnológico, le hago el habla, me hago pasar como un empresario, sabiendo la necesidad que tiene, le propongo unos trabajos y doy inicio a que ella pueda ser explotada. Porque la trata de personas tiene un fin. ¿Y cuál es? La explotación como tal. Otro elemento es el de transportar, el que transporta. Uno, el que capta, otro, el que transporta. Es decir, llevar a alguien de un lugar a otro. En el caso de trata, se configura sin que sea necesario que se llegue a su destino. Hay dos elementos del tipo que si no tendríamos una definición como tal, porque el Código Penal no nos define estos elementos, pero ya en los casos que se va llevando, la jurisprudencia nos va dando a conocer qué significa cada uno de los elementos. Por ejemplo, si transportar nos dice que es llevar a alguien de un lugar a otro, trasladar no sería también llevar a una persona o a un conjunto de personas de un lugar a otro, ¿no? Podrían ser sinónimos. Sin embargo, la diferencia es que en el transporte no llegan a su lugar fin. En el traslado sí llegan a su lugar fin. Un claro ejemplo es lo que pude yo tener como un caso
el año 2021, en los meses de mayo, con la Fiscalía de Crimen contra la Criminalidad Organizada, nos pusieron en conocimiento que 5 menores de edad estaban siendo transportadas por una mayor de edad desde la ciudad de Ayacucho hasta la ciudad de Puerto Maldonado. Sin embargo, se las detuvo antes de llegar a Andahuaylas, porque el recorrido era de Ayacucho a Andahuaylas, de Andahuaylas a Cusco y de Cusco a Puerto Maldonado. Entonces, ¿cuál era el lugar fin? Era Puerto Maldonado. Pero ¿dónde se las detuvo? Antes de llegar a Andahuaylas. Entonces, yo no podría imputarle dentro del elemento que ellas han sido trasladadas, sino han sido transportadas. ¿Correcto? Esa es una diferencia que la jurisprudencia nos está dando a conocer. ¿Ya? Otro elemento es el que acoge. ¿Qué significa? Que una determinada persona da refugio o albergue a alguien. Si yo capto, la estoy transportando y luego llego al lugar fin, la traslado, voy a necesitar que esta persona esté en un determinado lugar. Entonces, puedo yo mismo contratar un hotel o puede haber otra persona que es mi cómplice o que trabaja conmigo en este tipo de ilícitos que le da un refugio. ¿Correcto? Entonces, el hecho de que yo le acoja también es un elemento configurativo del delito. El que recibe es la misma que acoge, pero puede ser de manera temporal. No necesariamente yo voy a llevarle a una persona, le acojo en determinado lugar y ahí se queda. Puede ser de manera rápida, ¿no? O puede ser también que yo la recepcione, le recibo y la llevo a otra casa donde va a ser acogida. ¿Correcto? Y también está el elemento, el que retiene, que significa que es impedir que alguien salga, se mueva o desaparezca. Entonces, la pregunta que podrían formularme es, ¿una misma persona puede realizar todos estos elementos del tipo? Sí. ¿Un conjunto de personas pueden realizar estos elementos del tipo? También. Uno puede captar, otro puede transportar, le lleva de Ayacucho anda a Cusco y de Cusco otra persona le lleva hasta Puerto Maldonado. Esta persona, otra puede acogerlo, otra puede recibirlo, otra persona puede retenerla. Podemos designar un conjunto de funciones en este tipo de delitos. Y también quizás ya después se puede configurar una organización criminal a partir del delito de trata de personas, ¿no? Ahora bien, ya hemos analizado los elementos del tipo durante. Pasamos entonces al acto posterior, después.
Vamos a leer el artículo 153 en su conjunto. ¿Qué dice? El que, mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficios, ahí estamos en el antes, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro en el territorio de la República o para su salida o entrada del país, y viene lo posterior, lo después, con fines de explotación. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. Entonces, ¿a qué nos referimos con los fines de explotación? Puede haber la venta de niños, niñas o adolescentes. Puede existir la prostitución y cualquier forma de explotación sexual. Puede existir la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud. Cualquier forma de explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios forzosos, la servidumbre, y esto de la servidumbre era muy clásico en tiempos antiguos. Yo estoy seguro que ustedes son testigos o han escuchado que muchas personas de la ciudad, de la urbe, iban al campo y hablaban con los papás de origen campesino que se dedicaban a la chacra, a la ganadería, a la agricultura, y les decían, voy a llevarle a tu hijo, a tu hijita, voy a hacerle estudiar en la capital, por ejemplo. Le voy a pagar su sueldo. Y los papás, queriendo la superación de su menor hijo o hija, aceptaban. Pero estas personas se aprovechaban de la inocencia de un menor. Se levantaban a primera hora, hacían limpieza, hacían el desayuno para sus otros hijos, para ellos mismos, cocinaban, hacían las compras, hacían la cena, y a veces ni siquiera estudiaban, los explotaban ahí en su domicilio, eran sus empleados. Entonces, eso era de lo más normal anteriormente. Sin embargo, en la actualidad, desde hace años atrás, ya es un delito. También tenemos, como ya se señaló, la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación. Bien. Ahora que ya conocemos el antes, durante y después del delito de trata de personas, había un caso en el que les comento, por ejemplo, y quiero que sea materia de participación de ustedes. Voy a plantear el caso y díganme si se configura o no el delito de trata de personas. Díganme si hay solamente el delito de trata de personas o hay un concurso real de delitos en lo que les voy a manifestar. Si yo capto a una persona mediante el engaño, como el caso del video, la enamoro, le digo que vaya a trabajar conmigo a la ciudad de Lima, le voy a pagar 1.500 soles semanales,
que va a trabajar en mi tienda de ropas. Y al final de cuentas, la recojo de la ciudad de Arequipa para llevarla a Lima y me capturan en Cusco junto a la menor. Y la menor ahí señala que ya no quería ir a la ciudad de Lima, pero que yo ya le estaba obligando con ultrajarla sexualmente si no iba a la ciudad de Lima con él o conmigo. Díganme, ante ese caso, ¿se habría configurado ya el delito de trata de personas? ¿Sí o no? ¿Y si habría un concurso real de delitos? ¿Quién me podría dar una respuesta de acuerdo a su postura? Si se cometen errores, es lo normal. Estamos aquí para absolver todo tipo de dudas. Te escucho, Xavier. Xavier había levantado la mano. Creo que no. ¿Alguien quisiera participar? Buenas noches. Buenas Sí, noches, ¿se me escucha? sí, la escuchamos. Doctor, muy buenas noches, compañeros. Yo quería participar respondiendo por la pregunta que usted está realizando, ¿no? Yo considero que sí se estaría configurando porque ya existe una amenaza en contra de la persona, que sería la de la violación. Entonces, como el tipo penal lo establece, se está demostrando que existe ya pues una actuación de un hecho violento, de una amenaza, de una intimidación que prácticamente estaría coaccionando a la que sería pues la víctima en este caso, ¿no? Correcto, claro. ¿Otra participación? A ver, anímense para despertarnos y no tener más dudas sobre estos delitos. A ver, conforme a lo que dice nuestro compañero, ¿se configura el delito de trata de personas? Sí. Sí se configura el delito de trata de personas porque no tiene que haberse consumado una explotación para que recién se consume el delito. Es por ello que hemos hecho el análisis del antes, durante y después. Yo podría decir, oye señor, yo estaba llevándola a Lima, pero no le he explotado. Entonces, ¿por qué a mí se me imputa el delito de trata de personas? Porque bien claro, el artículo 153 dice con fines de explotación y yo no la he explotado. Está bien, la estuve transportando para hacerla trabajar según la dice la agraviada, en la ciudad de Lima. Pero nunca hemos llegado a Lima. Nunca la hice trabajar. Nunca llegamos al lugar donde iba a trabajar. En ese sentido, no me podrían imputar el delito de trata de personas, lo cual está completamente equivocado, porque vemos que incluso este delito es de peligro y no de resultado, ¿no? Con el solo hecho de que yo la capté, si una determinada persona,
por redes sociales, una sobrina, un familiar de nosotros nos dice, tío, mira lo que me ha escrito esta persona. Y en su Facebook señala, hola, la preciosa, te habla tal persona, te propongo que trabajes en una discoteca como anfitriona, te voy a pagar, o en un centro de modelaje, vas a ganar mucho dinero. Ahí está captando. Mediante unas técnicas de inteligencia, podemos ver a qué se dedica esta persona. Ya, síguele la corriente. Ya, está bien, ¿dónde? ¿Cuánto se me va a pagar? Le haces una conversación. Al final de cuentas, con la policía de criminalística, de delitos informáticos, se hace un trabajo de inteligencia y llegamos a esa persona, el cual no tiene ninguna relación con centros de modelaje, no tiene empresas, no tiene nada, y lo único que se dedica es a captar personas. Yo encontré a un sujeto que al revisar su celular, todo era de contenido sexual. No tenía un solo mensaje, no tenía una sola foto, no tenía un solo video que no sea de contenido sexual o de captar a personas proponiéndole trabajo e incluso a las que ya les estaba engañando tenían fotos de carácter sexual. Entonces, ya está incurriendo en el delito de trata de personas. Pero entonces la pregunta es, Raymond, pero el código dice con fines de explotación. Entonces, he ahí el concurso real de delitos. La Corte Suprema ha establecido que si se consuma la explotación sexual, se suman también las penas. Es decir, la pena de trata de personas más la pena de explotación sexual o laboral. Ejemplo, si yo capto, si yo traslado, si yo... A ver, vamos a poner el ejemplo de que yo lo he pasado en mi trabajo en la Fiscalía de Crimen Organizado. Estas 5 menores de edad estaban siendo llevadas desde la localidad de Ayacucho a Puerto Maldonado. Entonces, fueron detenidas antes de llegar a Puerto Maldonado, al lugar fin. Conversamos con sus progenitores y señalaron que desconocían a dónde se iban a ir a trabajar. E incluso no les habían dado permiso. Cuando realizaron su declaración en cámara Gesell como prueba anticipada, señalaron que la mayor que les acompañaba les había propuesto un trabajo en un bar en Puerto Maldonado, por las cuales le iban a pagar por cada cerveza que vendían 10 soles por cada cerveza, señalándoles incluso que semanalmente podían ganar entre 2.500 a 3.000 soles, según el trabajo que realizaban. Y tener 3.000 soles siendo un estudiante de secundaria, teniendo 14, 15 años, incluso 13 años, es demasiado dinero. Nadie, incluso hay docentes que ganan mensualmente 2.800 soles, siendo profesionales, trabajando un mes. En ese sentido,
hemos hecho un trabajo de inteligencia de interceptaciones telefónicas, hemos hecho un trabajo de videovigilancia, de movimiento en tiempo real, y hemos escuchado todo lo que, de cómo operaba estas personas dedicadas a la trata de personas. Hemos montado un operativo de captura a estas personas con todos los elementos de convicción que teníamos. Solicitamos al juez de investigación preparatoria, nos concede el permiso de descerraje, incautación y detención de estas personas que se dedicaban a la trata de personas, y nos salió bien. Encontramos a otras menores de edad trabajando en dicho lugar. Entonces, cuando los abogados, cuando solicitamos el requerimiento de prisión preventiva por 18 meses, la cual se nos ha concedido, se declaró fundada el requerimiento de prisión preventiva, los abogados vienen al despacho fiscal y solicitan la terminación anticipada. Y en un primer momento se solicitó la terminación anticipada al juez de investigación preparatoria, pero fue denegado, argumentando que había un concurso real de delitos. ¿Por qué? Porque estas señoras que se dedicaban a este delito explotaban sexual o laboralmente a las personas que trabajaban en dicho lugar. Entonces, no solamente debíamos sumar o sacar un quantum de la pena respecto al delito de trata de personas, sino también debíamos sumar el delito de explotación sexual, ¿no? La cual fue desaprobada la terminación anticipada. Pero les pregunto, las personas que estaban siendo transportadas a Puerto Maldonado, que fueron detenidas antes de llegar a Puerto Maldonado, nunca llegaron al lugar fin, nunca fueron acogidas, nunca fueron recepcionadas, nunca fueron retenidas, nunca trabajaron allá. ¿Habrían sido explotadas sexual o laboralmente? Pues no. A quienes se ha encontrado eran a otras personas trabajando en ese lugar, pero estaban trabajando en ese lugar otras personas del cual nosotros como Ministerio Público no teníamos elementos de convicción del antes o durante. No sabíamos cómo habían sido captadas, no sabíamos cómo habían sido trasladadas, ni nada. O sea, no era parte de nuestra investigación, porque nuestra investigación nació de las 5 menores de edad que nunca llegaron al lugar fin y no fueron explotadas sexualmente. Entonces, es materia también de un análisis que fue desaprobada por el juez de investigación preparatoria. Sin embargo, ahora también el Código Procesal Penal señalan que no se permite una terminación anticipada para este tipo de delitos de trata de personas, ¿no? Entonces, como les voy diciendo, es un delito muy delicado. Ahora, también existe las agravantes
por una minoría de edad, ¿no? Y todo está establecido en nuestro Código Penal. Al igual que el anterior caso, si mal no recuerdo el nombre, en el San Antonio, en la selva, por no llegar 10 minutos antes al operativo, falleció una niña de 12 años de edad. A los 12 años de edad, trabajaba en un bar, vestida con una minifalda y con un escote. ¿Cómo falleció? Por sobredosis. ¿Por qué? Porque la persona con quien se encontraba en la discoteca aprovechó que ésta se fuera al baño para poner la pasta básica de cocaína en su vaso. Al regresar del baño, tomó ese vaso y originó su muerte por sobredosis. Ahí, por ejemplo, ¿se le podría imputar la trata de personas a este sujeto? No. Hasta ese momento no. ¿Por qué? Porque él ha ido a un lugar determinado a divertirse y esta menor trabajaba en ese lugar. Entonces, a quien se le debe imputar el delito de trata de personas es a quien ha acogido en ese lugar y la hizo trabajar. ¿Qué delito se le imputó a esta persona? Homicidio calificado y también por la posesión de pasta básica de cocaína. Sin embargo, esta investigación dio un giro de 180 grados porque dentro de la investigación que realizábamos y en su ignorancia jurídica, manifestó que la menor era de su propiedad porque su papá le había vendido. Y nos causó una sorpresa tremenda. ¿Cómo yo como papá, como padre, como progenitor, podría vender a mi hija? ¿No? Pero son historias reales. ¿Y ahí se configuraría el delito de trata de personas? Posiblemente. Porque él está señalando, está por su propia versión, que la captó, que la compró, quizás para explotarla sexualmente, laboralmente. Pero si somos también defensores de la legalidad, y muchos abogados, colegas que están presentes ahora, diremos, la sola sindicación no es suficiente para imputar una responsabilidad penal, tiene que estar acompañado de otros elementos periféricos. Es decir, que él haya dicho que la compró a su papá, que podía hacer con ella lo que le daba la gana, es una simple sindicación, ¿no? Eso podría argumentar el abogado. Pero todavía está en investigación, ya está no, ya está con acusación, ya se va a ir a juicio ese caso y esperemos, ¿no?, que toda la responsabilidad recaiga sobre él. En ese sentido, no es simple lo que vemos en el delito de trata de personas. Y ahora, por favor, quiero que me hagan sentir bien a mí, saber que han entendido este tema. Pero van a entender mejor formulándome sus preguntas. Quisiera que formulen sus preguntas mediante el chat o de manera directa, para así absolver lo que les estoy manifestando. ¿Correcto? Por favor, si me podrían formular sus preguntas. Te escuchamos, Xavier Chalco.
Doctor, nuevamente muy buenas noches con todos. Estamos viendo el tipo penal y los elementos conformantes de este ilícito de ley, ¿verdad? En ese entender, mi pregunta va, si tenemos una persona X que sea mayor de edad, porque esto lo he visto, que se encuentre transportando a una menor de edad fuera de una región, en el caso particular he visto que estaba llevando de Sicuani a Juliaca, entendiendo que este es el departamento de Cusco y el origen era Juliaca. Pero en un control efectuado por la Policía Nacional del Perú, se demuestra pues o se detecta que la menor es menor de edad, no tiene documentos y la persona que le está llevando es una persona mayor de edad. Entonces, normalmente de oficio la policía califica este acto de transportar a una menor de edad de un departamento a otro como una Un como momento, Xavier, un delito hubo una de trata. interrupción. Xavier, hubo una interrupción. ¿Me puedes repetir lo último, por favor? Sí, doctor, le decía, cuando tenemos una persona mayor de edad transportando de un departamento a otro departamento diferente y en un operativo la policía detecta esta irregularidad, la policía de frente lo señala como trata. Entonces, en ese entender, mi pregunta va, ¿es necesario aquí en este caso que la fiscalía demuestre que existe una intención de explotación en perjuicio de la menor para poder formular la investigación y la denuncia correspondiente? Correcto. En un primer plano, yo no podría imputar el delito de trata de personas con el solo hecho conforme lo postulas. ¿Por qué? Por el hecho de que, digamos que la menor tiene 14 años de edad y ella argumenta de que está yendo con él a un determinado lugar porque es su enamorado y él tiene 45, 50 años de edad. ¿Podríamos atribuirle el delito de trata de personas? Quizás podríamos investigarlo preliminarmente, porque como sabemos, para una investigación preliminar se necesita de una sospecha simple. Pero al momento de que declara, dice, no, es mi enamorado, estábamos yendo de paseo, estábamos yendo a tal lugar. ¿Cuántos años tienes? 14 años de edad. Y sabemos muy bien que la sentencia del Tribunal Constitucional 1/2012 ha manifestado que una persona a partir de los 14 años de edad tiene la libertad de decisión, ¿no? Pero ahora, ¿cómo podríamos nosotros demostrar que existiría una futura explotación laboral? ¿No? Tendríamos que realizar las investigaciones urgentes y necesarias de manera preliminar. Pero así como así, no se podría demostrar un ilícito vinculado a la trata de personas. Sin embargo, como el caso que les mencioné, este sujeto fue de Lima a la ciudad de Pausa a las 3 de la mañana, la enamoró a la menor, dijo que iba a darle trabajo en la ciudad de Lima y que le iba a pagar 1.500 soles mensuales. Entonces fue a la localidad de Pausa, de la localidad de Pausa la transportó a Puquio, y en Puquio la menor recapacita y dice, no, ya no quiero ir. Empieza a llorar, la gente se da cuenta, llaman a la policía, lo detienen y observan que este señor lo tenía su celular, lo tenía sus documentos que no quería devolverle, y la menor argumentó que esta persona la estaba llevando a la ciudad de Lima cuando ya no quería ir. De la visualización de sus celulares, pudimos observar que esta persona se dedicaba a captar menores de edad.
pudimos acreditar que no tenía ninguna empresa donde le había ofrecido trabajo a la menor. Entonces, esos elementos de convicción nos hace presumir que hay un delito de trata de personas, porque ya hubo captación, ya hubo transporte, pero no hubo la explotación sexual o laboral, pero ya se configuraría el delito de trata de personas, ¿correcto? Entonces, este delito, como les señalo, es muy delicado y a la vez es complejo, porque se tiene que analizar cada elemento del tipo y el comportamiento o la conducta del sujeto activo, ¿correcto? Otra pregunta, por favor. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Con confianza, no tengan vergüenza. Bueno, entonces, si ya no hay más preguntas, vamos a pasar a lo siguiente. Hemos dicho que el sujeto activo puede ser cualquier persona. ¿Por qué puede ser cualquier persona? Porque es un delito de dominio. Por ejemplo, si yo les digo, ¿quién es el sujeto activo en el delito de peculado doloso por apropiación? Nos remitimos al Código Penal y ubicamos peculado doloso por apropiación y nos señala el funcionario o servidor público, ¿no? Ahí dice específicamente, el funcionario o servidor público. En este caso de trata de personas dice el qué. No nos pone un cargo, no nos pone algún servicio que nosotros realizamos como autoridad. Por eso es cualquier persona y puede ser cualquier sujeto civil común y corriente. El sujeto pasivo también puede ser cualquier persona. Él o la titular del bien jurídico protegido. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser un conjunto de personas. Incluso en las películas, cuando podemos observar que en furgones llevan a diferentes personas para trabajar, ¿no? Es un conjunto de personas, no solamente es uno. Y como ya hemos señalado, el bien jurídico protegido, la primera postura establece que es la libertad personal. Eso también está establecido en el Acuerdo Plenario 3/2011, emitido el 6 de diciembre del 2011. Ahí nos establece que el bien jurídico protegido es la libertad personal. La segunda postura considera una pluralidad de bienes jurídicos, cuya configuración depende de la respectiva modalidad de explotación prohibida, ¿no? De acuerdo a explotación laboral, explotación sexual y todos los que hemos analizado anteriormente. Sin embargo, la que tiene mayor respaldo es la tercera, que señala que el bien jurídico protegido es la dignidad humana entendida como el derecho humano de no ser instrumentalizado por otro individuo o no ser tratado como una mercancía u objeto. Eso es la postura que se maneja en la actualidad. Ahora, ¿cómo podríamos vincular
el delito de trata de persona con una organización criminal. ¿Qué es una organización criminal? ¿Cómo se configura una organización criminal? Todos los que incurrimos en un determinado delito podríamos ser parte de una organización criminal. ¿Qué se requiere para que nosotros formemos parte de una organización criminal? Y la otra pregunta, ser parte, ser sujeto activo del delito de trata de personas, ¿me puede conllevar a estar inmerso en una organización criminal? Con el delito de trata de personas, también se me podría imputar el delito de lavado de activos y organización criminal. Y la pregunta es, sí. Si yo trabajo solo, no me podrían atribuir una organización criminal, porque la conducta típica es el que promueve, organiza, constituya o integre una organización de 3 o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada se repartan diversas tareas o funciones destinadas a cometer delitos. Serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 180 a 365 días multa e inhabilitación conforme a los incisos 36. Artículo 36, inciso 1, 2, 4 y 8. La pena será no menor de 15 ni mayor de 20 años y con 180 a 365 días multa e inhabilitación en los siguientes supuestos: cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la organización criminal, cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera de sus miembros cause la muerte de una persona o le cause lesiones graves a su integridad física o mental. Por ejemplo, si nosotros analizamos también en el delito de trata de personas, y la pregunta sería, Raymond, yo no capto, yo no transporto, yo no traslado, yo no acojo, yo no retengo, no actúo con violencia, no actúo con amenaza, ni cualquier otra modalidad para el delito de trata de personas. Pero sí quiero financiar. ¿Incurriría en el delito de trata de personas? También. El que financie. ¿Correcto? No nos olvidemos de ello. Volviendo a relacionar la trata de personas con la organización criminal. Debemos tener muy claro que la organización criminal está constituido por 3 o más personas. Estas 3 o más personas deben cometer un conjunto de delitos o delitos de carácter estable o permanente en tiempo indefinido. Estos 3 o más personas se reparten las funciones. Y estas funciones están destinadas a cometer un conjunto de delitos. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué creo una organización criminal? Para cometer delitos. ¿Y en el delito de trata de personas puede existir una organización criminal? Lógicamente, porque de acuerdo a las diferentes modalidades pueden repartirse las funciones. Uno capta, otro engaña, otro transporta, otro acoge, otro
la explota sexual, laboralmente, y así se dividen por todo lugar, para captar un conjunto determinado de personas. Entonces, podrían ser parte de una organización criminal. Ahora, Raymond, mencionaste que también estas personas que pueden ser parte de una organización criminal también pueden ser responsables del delito de lavado de activos. Claro que sí. El delito de lavado de activos, ¿cómo se configura? Pues es enriquecerse mediante delitos previos, delitos precedentes o actividad criminal previa. Es muy distinto a que yo me esfuerce mañana, tarde y noche trabajando para acrecentar mi economía, a que yo incurra en delitos como el de trata de personas para explotar sexual y laboralmente a determinadas personas y generar ingresos. Ese acrecentamiento económico es de un delito previo, que es la explotación sexual. ¿Cómo una persona podría acreditar la preexistencia lícita de un dinero si lo único que ha hecho es dedicarse a la trata de personas? No va a poder acreditarlo. Entonces, si no lo puedes acreditar y tienes una investigación como organización criminal o la trata de personas, pues también incurres en el delito de lavado de activos, lo cual tiene otra pena, ¿no? Entonces, no es nada simple, no es nada sencillo lo que es materia de esta exposición. ¿Correcto? Entonces, con ello termino mi exposición. Me gustaría que me formulen las preguntas porque a veces uno se puede olvidar de algo, pero depende de ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? O si no, para ya dar por concluido esta exposición. Gracias.